vamos a darle la bienvenida a la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma. ¿Cómo está, doctora? Buenas Bueno, noches. un gusto nuevamente estar con ustedes y, ¿Todo bien con el tráfico? ay, el tráfico es horroroso. Pues espero que algún día pueda cambiar. Bienvenida, doctora. Gracias. Bienvenida, ¿cómo está? Fíjese que hay hay un segundo grupo que empata en 5% según Ipsos, según esta última encuesta de Ipsos, pero en ese grupo, en ese segundo lugar, hay algunos que van bajando y otros que están subiendo y justo han coincidido ahí en el 5%. Y arriba, Ujú. en el pelotón de los que lideran, en el pequeño pelotón, en el dúo, también hay un ligero descenso de Renovación Popular de López Ujú. Aliaga. ¿Cuál es su lectura? Mi lectura es que en este momento hay una dinámica interna que se está viviendo en relación a los electores, porque recién se está de repente interesando por escuchar esas propuestas y bolsones de votos que en un inicio podrían haber sido proclives para algún mensaje a raíz de las informaciones, no solo de los mensajes o de las propuestas, sino también de los antecedentes que se vienen develando en cuanto a su trayectoria política de estas personas, ¿no? Entonces eso hace que algunos electores se vayan desencantando y miren vayan hacia otra alternativa tal vez parecida a la que llevaban, ¿no? Ujú. Entonces estamos en una especie de acomodo y reacomodo de ese Sí, bolsón electoral. sí, eso es lo que parece, ¿no? Sí. Un acomodo, un reacomodo, porque hay quienes, por ejemplo, pensaban en el candidato X, pero yo escucho a tres personas, oye, me he decepcionado, ¿no? ¿No? Exacto. ¿No? Entonces ahí están buscando una Una alternativa. muestra de ello ha sido Grosso, ¿no? Que tuvo un repunte y a raíz de las mentiras que dio en relación a que no conocía determinadas amistades, pues eso también le ha generado Regresó al otros. exactamente, ¿no? Ujú. Entonces es un criterio que hay que apreciar que el elector ya las mentiras las sigue Ujú. apreciando, ¿no? Ujú. Como una situación negativa. Ahora, esta encuesta fue realizada con anterioridad a los debates, ¿no? Que empezaron el lunes. Entonces, luego de los debates va a haber otras encuestas, probablemente haya un movimiento. De lo que hemos visto hasta ahora en los debates, ¿usted qué cree? ¿Cómo cree que se va a mover? ¿Cree que los debates van a influir de alguna manera viendo lo que hemos visto estos 2 días? Definitivamente sí, porque en algunos temas va a desencantar a algunos candidatos a raíz de la performance en que muestran en la exposición de las ideas. Pero no solo la exposición, porque puede ser que alguien no pueda ser un excelente comunicador en ese momento, pero sí abre la pantalla para que el elector se pregunte, ¿y quién es esta persona? ¿Cuál es su trayectoria? ¿Qué hizo? Y se despejen algunas situaciones que a veces llegan a un encanto o a un desencanto, ¿no? Usted Ujú. habla de las propuestas, doctora, y la Sí. verdad es que ayer no solamente estuvo en términos de intensidad, ¿no? Más bajo que Que el el de primer lunes. día, Ujú. ¿no? Que el debate de lunes, sino que además ayer sí hubo un show de propuestas, ¿no? Y varias tienen que ver con su viabilidad legal. No vamos Ujú. a entrar al detalle de la viabilidad financiera, viabilidad presupuestal de estas propuestas, pero queremos pedirle opinión a usted porque varias son, por ejemplo, como vamos a escuchar, ¿no? En el candidato Díaz Canseco, quien ha propuesto un consejo, un juzgado para la moral pública, Ujú. ¿no? Entonces, queremos preguntarle si cosas como esas son viables y qué se necesita para que sean viables en todo caso, Hay dado que el escuchar caso, la ¿no? propuesta del señor Ya. Sí, Descanseco primero para comentarla. A ver. vamos. Va a ser lo mismo, porque al final de cuentas el control digital va a caer en manos humanas y si no hacemos lo que vamos a hacer nosotros con el Consejo Nacional de Moral Pública, votar a los corruptos, seguirán los corruptos manejando el Estado peruano. Tanto digital, tanto cambio interno, con la misma gente. Esa es la gente que se tiene que ir del Estado peruano. A esos nosotros los vamos a votar y vamos a condenarlos a cadena perpetua. Y a los expresidentes, pena de muerte. Yo estoy de acuerdo con George. Vamos a digitalizar el Estado. Pero ¿quién va a estar detrás de esa digitalización? Los mismos corruptos. No, pues George, hay que votarlos. Ponte de acuerdo conmigo, tú digitalizas y yo voto a los corruptos. Bueno, él está proponiendo un Consejo Nacional de Moral Pública, que lo dijo varias veces. Cada vez que le preguntaban algo, era la receta mágica para todo, Sí. ¿no? Que Ujú. con eso iba a solucionar todos los problemas vinculados a la corrupción. Incluso los problemas, perdón, de abuso sexual. También.
Claro, muestra una pobreza en el análisis de la problemática que vive nuestro país, como el tema de la corrupción, y pensar que a través de un consejo moral público donde se va a sentar en el banquillo, algo así a los corruptos, como dice, creo que hasta ha dicho pena de muerte, de Pena de repente no he muerte para escuchado los a expresidentes. los Sí. expresidentes, es una respuesta meramente efectista, simplona, que no aborda las causas del problema. No solo lo dijeron ayer, sino ayer no me he dedicado a escuchar todo el debate, pero sí escuché el primer día y todos era una oferta de quién sanciona De más, mano pena de dura. Sí. muerte, cadena perpetua, trabajo con grilletes, Ujú. ¿no? Entonces, cuando la situación es abordar las causas que generan esa problemática de la violencia. Hasta ahora, no he escuchado a ningún candidato que nos diga que va a atacar las causas, no el efecto, bueno, van a liquidar a los delincuentes, pero la causa, ¿qué genera esa delincuencia? ¿No? Entonces, esperemos de que las personas que tengan que de repente participar en este debate, alguien por lo menos toque esas causas que generan esas respuestas de situación Ujú. de violencia. Además, ¿por qué? Porque quien va a ocupar la presidencia de la República no es un ciudadano que va a gestionar los recursos, no solo es, tampoco es un político tradicional, clásico, tiene que ser un estadista porque tiene que dirigir al país, ¿no? Hacia una situación futura, ¿no? Tiene que hacer decisiones con proyección a futuro para dar algo a favor de las nuevas generaciones, no a favor de los electores del hoy. Y esa es la gran problemática o el gran drama que está viviendo la política actual en nuestro país. Todo el mundo da respuestas para el momento, efectistas, para captar votos, sin pensar en el mañana y sin planificar o trabajar por un país pensando en el futuro para las generaciones, no para sus electores del momento. Ujú. Ahora, varios candidatos han propuesto, por ejemplo, él decía la pena de muerte, Ujú. y para eso, digamos, hay que retirarnos del sistema interamericano de derechos humanos, al que algunos han aludido directamente, que vamos a retirarnos porque de esa manera se va a se va a poder combatir la delincuencia, con esta Ujú. idea que se repite de que supuestamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos no permite al Estado peruano combatir la inseguridad ciudadana. Ujú. Bueno, la pena de muerte, para los que lo proclaman, es una respuesta bastante retrógrada, arcaica. El ser humano y las sociedades han evolucionado. El hecho de que me hayan generado algún daño, un delito, por más que sea lo más horroroso que uno pueda haber soportado, la respuesta civilizada y organizada no puede ser la pena de La muerte, ley de ¿no? Talión es eso, ¿no? El ojo por Exactamente, ojo. eso es una respuesta salvaje de la época de la barbarie, que entiendo que tal vez una persona que no se ha desarrollado, diríamos, intelectualmente, pueda decir, bueno, ojo por ojo, diente por diente, y acá prima la ley de la selva, ¿no? Y eso es triste, sobre todo quien aspira a dirigir un país. Ni siquiera Bukele, que es tan admirado por algunos seguidores, se ha atrevido a plantear la pena de muerte, ni Ujú. siquiera él, ¿no? Les ha encerrado a la gente en cárceles muy estrictas, con severos regímenes de prisión, Ujú. pero por lo menos el tema de la vida del delincuente se respeta, ¿no? Entonces, hay que ver cómo en un escenario, en un tablero en el que se mueven muchas variables, como por ejemplo respetar la vida del delincuente, ¿no? Por ejemplo, a proteger a la víctima, evitar que exista mayores temas de violencia, controlar la criminalidad, hacer que las cárceles respondan a un modelo reeducativo, de reinserción. ¿Cómo movemos las fichas? Es como un ajedrez, Ujú. Ujú. ¿no? Ahora, el candidato Díaz Canseco, claro, él dice pena de muerte para los expresidentes. En ningún momento, si no me equivoco, ninguna de sus intervenciones anoche ha planteado el retiro de la Corte Interamericana porque quizá no quiere entrar en polémica o de pronto quiere evitar entrar en arena movediza. Pero obviamente la pena de muerte para cualquiera, expresidentes o no expresidentes, Ujú. implica denunciar el Pacto de San José. Exactamente, ¿no? Pero el Pacto de San José no solo es un tema orientado a proteger la vida de las personas en general, sino también los derechos de los ciudadanos en general, Ujú. las libertades. Por ejemplo, la Corte Interamericana tiene varias sentencias que ha condenado al Estado peruano, no solo por la afectación de derechos humanos vinculados con la vida de los ciudadanos, sino Muchas son de también derechos laborales, por ejemplo. Exactamente,
Exactamente, eso es lo que Ujú. iba a decir. La mayoría son derechos laborales, derechos vinculados con la nacionalidad, derechos tratados con el tema de la igualdad, ¿no? Son otros derechos que es una manera de proteger a los ciudadanos. Y más bien los regímenes totalitarios o autoritarios lo que menos quieren es generarle un escenario, un espacio para que el ciudadano tenga la opción de recurrir a una justicia supranacional cuando la justicia en su país no le hace justicia. Claro, es impunidad. Me dicen que tenemos un anuncio muy breve, regresamos en unos segundos. El Perú no es un campo de batalla o botín. No es de derecha contra izquierda. No es de ricos contra pobres. Durante muchos años nos han querido enfrentar, rompernos. Soy Alfonso López Chau y quiero ser presidente para cuidar y respetar a la querida y encantada nación peruana, porque el Perú es la casa de todas y todos los peruanos. Y la casa se cuida. Ahora es la hora de unir al Perú. Ahora, nación, ahora. El Perú no es un campo de batalla o botín. No es de derecha contra izquierda. No es de ricos contra pobres. Durante muchos años nos han querido enfrentar, rompernos. Soy Alfonso López Chau y quiero ser presidente para cuidar y respetar a la querida y encantada nación peruana, porque el Perú es la casa de todas y todos los peruanos. Y la casa se cuida. Ahora es la hora de unir al Perú. Ahora, nación, ahora. El Perú no es un campo de batalla o botín. No es de derecha contra izquierda. No es de ricos contra pobres. Durante muchos años nos han querido enfrentar, rompernos. Soy Alfonso López Chau y quiero ser presidente para cuidar y respetar a la querida y encantada nación peruana, porque el Perú es la casa de todas y todos los peruanos. Y la casa se cuida. Ahora es la hora de unir al Perú. Ahora, nación, ahora. Seguimos con la Bueno, doctora Marianela Ledesma. sí, también tenemos una propuesta, por llamarla de alguna manera, del señor Álvaro Paz de la Barra, quien dijo que los delincuentes y los corruptos no deben tener derechos humanos, no deben tener derecho a un debido proceso, no deben tener derecho a presentar habeas corpus y que va a proponer un programa llamado Chapa tu corrupto. Vamos a escucharlo. Vamos a gobernar con el artículo 137, estado de excepción, sin restringir derechos. Pero ahí sí yo soy de la teoría del enemigo. Corrupto y criminal no tiene derechos, no tiene debido proceso, no tiene presunción de inocencia. Vamos a inaplicar el principio de la irretroactividad de la ley penal para justamente ver tantas familias que se han enriquecido. Y vamos a promover esto. Chapa tu corrupto. Cuando Bueno, ahí hay lanza varias cosas, Chapa ¿no? tu choro. Por ejemplo, esto de que no haya debido proceso, yo digo, ¿cómo vas a saber quién es el delincuente o el corrupto al que hay que sancionar sin un debido proceso, que es justamente lo que permite identificar plenamente, ¿no? Y que con todas las garantías de ley que esa persona efectivamente delinquió? Efectivamente, y que las intervenciones, sea de la policía, del Ministerio Público, del juez, también se hagan en un escenario de garantías y de protección para los delincuentes, porque si no, tarde o temprano esas decisiones van a terminar declarándose su nulidad, es construir responsabilidades en un escenario movedizo, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, es hilarante escuchar estas propuestas de quien se supone que aspira no solo a representar al Estado, sino a gestionar los recursos del Estado, a promover la política de protección ciudadana. Con esas alternativas, pues deja mucho que decir. Como expresidenta del TCN, me gustaría que nos explicara por qué es importante el debido proceso, porque mucha gente puede decir, pero ¿por qué los delincuentes van a Exacto. tener derecho a un debido proceso si han delinquido? Hay que sancionarlos con lo más duro, pero si uno elimina el debido proceso, se elimina para todos. Claro, ¿Cómo funciona? yo estoy, el, los procesos en los que eran sometidos los ciudadanos para cualquier cuestionamiento, primitivamente se hacía en un escenario sin garantías, ¿no? Sin la posibilidad de defenderse, sin igualdad de condiciones, donde la ley del más fuerte imponía la decisión que se planteaba. Una muestra de esa situación aberrante en la que se sometía a los juzgamientos es la Santa Inquisición, que Ujú. teníamos que las reglas sobre las que se le imputaban los supuestos
blasfemias o situaciones que eran contrarias a la fe, pues tenían unas penas que incluso hasta se les, ¿cómo se llama? Se autoinculpaban o conocían responsabilidad para evitar las Pero torturas, ¿no? producto de la, exacto, Porque, producto de la ¿no? tortura. Entonces, y se conseguía la prueba, y acá está la prueba, y Mm, por eso te claro. condenaban y terminaban esa situación. Pero ahora el derecho ha evolucionado y las pruebas obtenidas de esa manera, con violencia, sin garantías, sin posibilidad de defensa, hacen que la decisión que se tome, si es que no se da en ese escenario de garantías, termine viciándose o afectándose, y tarde o temprano terminarán pues declarando la nulidad de las condenas. Entonces, es una garantía no solo para el juzgamiento, sino para el resultado que va a dar ese juzgamiento. Ahora, Ujú. el señor Paz de la Barra dice estado de excepción sin derechos. ¿Qué tiene, Ujú. ¿Esto es posible constitucionalmente hablando? No, Ok, explique si esto no es posible, ¿qué se requiere para que sea posible? ¿Qué tiene que hacer él como presidente? Si él quisiera hacer un estado de excepción sin derechos, como lo Ujú, está planteando, tendría que hacer una reforma constitucional para modificar el artículo 137 de la Constitución, donde habla de ese estado de excepción. Pero un estado de excepción sin derechos es hablar de un estado absoluto, ¿no? Es ujú, hablar de la imposibilidad de por lo menos ejercer el derecho mínimo, que es por lo menos a la defensa, ¿ya? ujú. El derecho mínimo a la defensa. Ok. La regla general, Repite el sí, artículo. si me permite, Sí, acá he traído es muy para importante para que quienes la ciento, están escuchando lo tengan clarísimo a la hora de tomar decisiones. sí, prefiero leerle el Sí. artículo para tampoco, 137, Ujú, ¿no? Como le señalé, 137 y lo he cotejado acá ujú, también, perfecto. 137. Ok. Ujú. Tendría que modificar el 137. Claro, tendría que modificar y decir no hay ningún derecho. Por ejemplo, Ujú, en los estados de emergencia se dictan, pero hay derechos que nunca se pueden restringir, ¿no? Por ejemplo, en ninguna circunstancia se le puede restringir derechos que afecten la vida, ¿no? U otras situaciones, ujú, o vinculados con la seguridad personal, Parece que ¿no? él quiere eliminar esa excepción. Sí, Ujú. exactamente. Hay excepciones, pero para él debe ser así tajante, total, ujú, sin las posibilidades. Por ejemplo, en un estado de emergencia, la policía puede ingresar al domicilio Ujú. sin mandato judicial, y puede ser detenido. Pero eso no le implica que el detenido pueda contar con un abogado, ujú, ¿no? Eso no se puede defender, no se puede suspender el derecho a la defensa. ujú, Es Pero en la parte del lógica debido proceso, además. parte del ujú. debido proceso. Entonces, en la lógica que plantea este candidato, ni siquiera tendría la posibilidad el detenido de pensar en la búsqueda de una defensa Interesante lo que usted dice. O sea, Ujú. prácticamente aquí requiere de una modificación Constitucional. constitucional. Ok. Aprovecho porque el candidato López Aliaga el primer día dijo, Rafael López Aliaga, dijo también, quiere regresar al pasado y él plantea jueces sin rostro para casos de extorsión y sicariato. ¿Qué se necesita? Esa práctica ya se vivió en el gobierno de Ujú, Fujimori cuando se condenaban a ciudadanos con esta modalidad de jueces sin rostros, y se señaló pues, que era un procedimiento que afectaba las garantías básicas. ¿Por qué es importante que el procesado, la persona que es sometido a la justicia, conozca quién es el juez? Porque el juez no solo tiene un rostro, tiene una identidad que va a permitir al investigado poder examinar al juez, porque el juez puede de repente estar inhibido, impedido, puede ser sometido a una recusación, pero si yo no conozco cómo se llama el juez, ni puedo identificar al juez, yo no podría ejercer un cuestionamiento hacia el juez, ¿no? Ya saben, bueno, todos sabemos que los jueces tienen limitaciones para intervenir cuando hay ciertos impedimentos, ciertos grados de familiaridad, de Ujú. amistad, de intereses inclusive económicos. El juez tiene que Sobre conflictos de abstenerse intereses, por claro. conflicto de intereses, pero si yo no logro identificar al juez, yo no puedo ejercer ese derecho de... ¿Y esto por qué es importante? Porque me va a permitir contar con un juez imparcial. Esto es tener una respuesta de un juez imparcial e independiente. Pero si yo no tengo esa posibilidad, la respuesta que me va a dar el juez, hay una alta probabilidad que no necesariamente garantice la imparcialidad en su decisión. ujú. 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 Además,
los juicios que se hicieron con jueces sin rostros Ujú. se tuvieron que volver a hacer. Claro. O sea, ya hemos pasado por esa experiencia y sabemos lo que fue. Ese es un ejemplo de cómo es un proceso sin garantías, ¿no? Un proceso con jueces sin rostro es un proceso sin garantías porque no se permitió que la parte pueda controlar, conocer al juez y poder cuestionar su imparcialidad o no. O sea, cuando se acabe el hipotético gobierno de Rafael López Aliaga, el siguiente gobierno, si es democrático, en el siguiente gobierno, perdón, puede ser que haya otras autoridades en el Poder Judicial, Se o anulan puede todos ser los que las juicios. víctimas se recurran al sistema interamericano, aunque él va a salir de la corte, pero ¿de qué manera? De alguna manera se pueden anular. Sí, estamos hablando en la hipótesis, en la Exacto, alucinación que ha exacto, señalado este exacto. señor, ¿no? Bueno, en esa hipótesis de que se regresara a los jueces sin Ujú, rostros y no tendríamos corte. y ¿Qué no haríamos? tuviéramos corte, Ajá. no habría un escenario donde Ujú. las víctimas condenadas de esa manera puedan recurrir. Pero acá hay una salvedad. En materia de derechos humanos hay dos escenarios donde hay la tutela de derechos. No solo es la Corte Interamericana que vela por los derechos de la región, no toda la región Ujú, americana, sino también la ONU, que es Ujú. otro sistema, la Organización de Naciones Unidas, sí. que también es otro sistema que tutela los derechos fundamentales. Entonces, una opción podría ser recurrir a la ONU para pedir que se revise estas situaciones anómalas que se ha dado a través de estos procedimientos. Pero ya no sería utilizando a la Corte ni la justicia supranacional, sino bajo otro mecanismo. Pero Ok. sí sería ese el escenario. Ya. Ujú, Ok. dos escenarios, Dos Corte escenarios. Interamericana y también el escenario de Naciones Unidas. Ujú. Ahora, Complicado. el Y por- candidato Charlie Carrasco, aquí que estamos hablando de Y, jueces. Sí, antes de pasar, por favor. no quisiera olvidar el caso de Urresti. Ajá. Urresti, por el Tribunal Bueno, Luna Constitucional, dijo el lunes que Urresti fue declarado inocente por el TC. eso es definitivamente que me enseñe en qué decisión ha dicho el tribunal. El tribunal lo que ha hecho es aplicar la regla del tiempo, el exceso del tiempo, ha aplicado una ley que dio el Congreso y ha declarado la nulidad del proceso, porque también los procesos deben tener plazos razonables en las que se deben definir la situación jurídica de las personas. Ujú. Entonces, Ujú. lo único que ha hecho el tribunal es declarar la nulidad, pero jamás ha dicho, ha alterado la condena diciendo, por lo tanto, se absuelve o no, porque eso es un tema del Poder Judicial. Pero yo traía a colación esto porque el caso Urresti ha merecido el pronunciamiento de dos instancias supranacionales, Justamente no las dos que solo la menciona. Corte Sí. Interamericana, sino Naciones Unidas se ha pronunciado cuestionando al Estado peruano por el no respeto a estos los derechos fundamentales, sobre todo procesos que han terminado en cosa juzgada, que están vinculados con afectación de derechos de mejor dicho, afectación a delitos de lesa humanidad, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible de que se haya invocado la figura de la prescripción? Esto es el transcurso del tiempo para liberar a un condenado por el tema de la muerte de este periodista. Ujú. Agustíos. Y esa condena viene a raíz de la intervención de una patrulla en Ayacucho, en Ujú. Huanta, Ujú. donde Urresti formaba parte de la patrulla. El comandante fue sentenciado a 17 años. El que puso la dinamita sobre el cuerpo de Bustillos, el periodista, creo que fue 15 años, a él le pusieron 13 años, 12. porque se demoraron en identificar quién era el comandante Arturo o algo así, porque Ujú. había un espíritu de cuerpo en proteger la identidad de este Urresti, ¿no? Entonces, no es que alguien desconocido que no haya estado en la escena ha formado parte de la patrulla militar en el que se ajustició al periodista Bustillos. Bustillos. Ujú, Ujú. ujú. Me informan que ya llegó la señora Keiko Fujimori de Fuerza Popular Ahora y que ha dado declaraciones a su ingreso al debate. Vamos a escucharla. Candidata, buenas noches. ¿Qué expectativa para esta noche? Contenta con esta organización de debate y esperamos que para nosotros sea una oportunidad de poder plantear todas nuestras propuestas que está en nuestro plan de gobierno. Decirles que los retos de las mujeres son muy grandes, pero cuando hay disciplina, cuando hay perseverancia, las mujeres siempre podemos. ¿Cómo toman las encuestas, candidata? Con humildad, con responsabilidad, pero sobre todo con mucha alegría y gratitud. ¿Algún mensaje Muchas para gracias.
Keiko Fujimori al debate. Sí. Su llave va a ser muy buena, de nuevo. Sí. Sí, Bueno, su y hablando terna. del fujimorismo, ayer el candidato Walter Chirinos propuso, bueno, primero dijo que entre quienes han elaborado su plan de gobierno hay un exministro del Interior del señor Bukele, del presidente de El Mm, Salvador, y además una asesora de Vladimiro Montesinos. Y encontramos declaraciones de él diciendo que Montesinos ha participado en la elaboración de su plan y ayer dijo que era y importantísimo contar con lo repetía, Montesinos. lo repetía. Que era importantísimo contar con Montesinos para luchar contra la inseguridad ciudadana. Y es más, terminó diciendo: yo me comprometo a liberar al Kraken. Así lo llamó. Vamos Sí. a escuchar esa declaración. Huayquis andinos, hermanos peruanos, si queremos tener más colegios con tecnología, si queremos tener hospitales implementados y con medicina, tenemos que eliminar la criminalidad en nuestro país. Y nosotros no solamente tenemos el plan, también tenemos el equipo que podemos hacerlo. Liberando la criminalidad en el país, vamos a tener industrialización y sobre todo integración. Cuento con el equipo, con el plan Bukele de Rogelio Rivas. Cuento con el equipo que va a comandar el sistema de inteligencia nacional con Vladimiro Montesinos, porque estoy seguro que si no liberamos la criminalidad del país, no vamos a poder hacer lo que hoy toda esta noche se ha planteado. Y lo que esta noche quieren los peruanos es no más muertos. Por eso, mi compromiso en esta noche es liberar al Kraken para que dirija la lucha contra la criminalidad. A mí me alucina, David, que no solamente lo diga abiertamente sin ningún tapujo, sino que nadie, ninguno de los candidatos que estuvieron allí le dijo Le dijo, una letra, no. una vocal, nada. Doctora, ¿qué le parece que se ensalce de esa manera la figura de Vladimiro Montesinos? Justo no habíamos terminado la idea, o yo me olvidé de cerrar la idea en el caso Urresti, Ujú. porque también Luna Ujú. ensalzaba la figura de Urresti como el gran salvador de de los ciudadanos De la frente a la inseguridad. criminalidad, ¿no? El gran salvador. Acá este personaje también nos presenta como el gran salvador a Montesinos y a un plan Bukele. Cuando nosotros tenemos que ver que este personaje llamado Urresti es una persona que tiene altos cuestionamientos de reproche moral o ético a su actividad, ¿no? Entonces, una persona que ha vulnerado los derechos fundamentales puede liderar, puede tener el liderazgo para plantear políticas o dirigir unas políticas vinculadas contra el tema de la criminalidad. Montesinos está también sentenciados por afectación de derechos fundamentales. Hace poco la Suprema le ha leído una sentencia de 20 años más por las cartas bombas que dirigía a periodistas. Una de ellas es la que falleció, no recuerdo el nombre, ¿no? Entonces, personajes con este cuestionamiento de reproche a su conducta, a su comportamiento, puedan liderar la política de protección o de seguridad a favor de los ciudadanos, veo mucha preocupación, porque el ser humano es uno todo, ¿no? El ser humano no es que es bueno para uno y es una persona nada correcta para otra situación, es un todo donde sí veo, diríamos, una especie de degradación moral presentar como los grandes referentes para la salvación de los ciudadanos, estas personas a las que se plantean, ¿no? ¿Qué mensaje está dando cuando anuncia que lo va a liberar? Y se lo dice a todo el país. Para los que quieren o son pro montesinistas y creen que saliendo Montesinos va a poder combatir a la inseguridad, pues ya dicen, vota por mí porque Montesinos va a estar luego libre y Montesinos, sabes que él puede cuestionar o puede mejor actuar contra la criminalidad. Igual también lo está diciendo este señor Sánchez en relación a Pedro Castillo: no voten por mí porque yo voy a liberar a Castillo, ¿no? Haciendo un acto. Estamos en la misma situación, ofertas electorales orientadas al clientelismo del elector, ¿no? Claro, Ujú. claro. Ahí vemos la llegada de Nieto A ver, Montesinos vamos a escucharlo. al debate. Vamos a ver ¿Dijo si algo? va a haber alguna declaración. Ahí está llegando Ah, esto es en vivo. A ver, Nieto vamos a ver Montesinos si, en vivo. Sí. si dice algo.
son pues casi prácticamente 10 candidatos los que están llegando ya a justamente expensas de los últimos candidatos que falten a su llegada aquí a el centro de convenciones de Lima. Entonces nosotros estamos registrando aquí justamente el ingreso, la llegada de sus candidatos, viene acompañado de sus candidatos a la fórmula presidencial, y nosotros vamos a registrar aquí los candidatos que falten llegar hasta el centro de convenciones de Lima. Hemos recabado declaraciones de prácticamente todos los que hemos podido coincidir en su llegada. Me parece que ya llegó también Rafael Belaúnde. No sé si tenemos alguna declaración de él, por favor. ¿Sí? Ok. Bueno, hay que exponer nuestras ideas, nuestro programa, la problemática que enfrentamos y las alternativas para el futuro, ¿no? ¿Cuál es la propuesta principal de su partido respecto Bueno, hay a que seguridad? recuperar las calles para que el Perú pueda volver a progresar, ¿no? Con este nivel de inseguridad, con este nivel de violencia, no hay empleo, no hay progreso, no hay inversión que vaya a venir, ¿no? Entonces, el primer punto para recuperar la economía es recuperar la seguridad, ¿no? Estamos hablando de últimos hechos de inseguridad ciudadana que se han registrado desde la madrugada. ¿Cuál es su opinión al respecto? No, esta es una guerra que estamos perdiendo, no aprendemos de las lecciones del pasado y las autoridades simplemente están en una actitud de indolencia, de indiferencia y de incapacidad absoluta. Es una especie de estado de letargo desde hace ya muchos años, y las calles las domina el crimen. Y bueno, y para eso necesitamos un mandato popular claro para poder revertir lo que está pasando, ¿no? ¿Ha visto usted los debates anteriores? ¿Qué opina del formato? ¿Usted viene a Bueno, proponer propuestas y no tantas pullas, o a responder también? no, yo creo que hay que tener un mensaje propositivo. Son muchos años de enfrentamiento, digamos, las bajas pasiones, de apetitos personales. Yo creo que basta de mirar por el espejo retrovisor. Hay que concentrarnos en lo que está por venir y en plantearle y en proponerle al Perú un programa de progreso, desarrollo, de esperanza, sobre todo para la juventud, ¿no? ¿Trae usted una carta bajo la manga de repente? No, con los otros candidatos que no. le digan hojitas, las rompían, No. Todo dentro de lo normal. En las últimas encuestas usted no aparece en los primeros puestos. ¿Cree usted que este debate lo ayudará a repuntar en las encuestas? Hay que esforzarse, hay que mandar nuestras propuestas, hay que insistir. En fin, la elección es el 12 de abril, habrá que ver qué pasa ahí. Belaúnde, ¿cómo se siente usted al participar en este primer debate presidencial para usted, teniendo en cuenta que anteriormente ha estado participando en política y ha estado dentro también del equipo técnico de la señora Keiko Fujimori? Yo nunca he participado en un debate, pero me siento muy bien, muy contento, muy seguro de mis ideas, de mis planteamientos, con mucho entusiasmo. ¿Qué decirle a los jóvenes? Que el futuro es sobre todo de ellos, y el voto tiene que ser un voto consciente, un voto informado, porque en ese poder que tienen el 12 de abril. Bueno, ese era el señor Rafael Belaúnde, quien, digamos, no logró levantar hasta el momento en las preferencias electorales, y que al final terminó reduciendo todo su discurso a un eslogan que era cana o bala. He visto ahí incluso paneles en las calles que dicen cana o bala. Yo ¿no? creo que con ese eslogan empezó Una competencia por quién ofrece más mano dura. Sí, Exactamente. Sí. Ahora, doctora, para terminar con lo anterior, me quedó flotando una idea, y es que, claro, yo le decía a este señor que propone Charlie Carrasco, que propone liberar a Vladimiro Montesinos. No, ese fue Walter Chirinos. Walter Chirinos, perdón, que propone liberar a Montesinos a nivel nacional. A mí me sorprendió que su contrincante de ese momento no le dijera absolutamente nada, ¿no? No le dijera, oye, no llamara la atención, ni siquiera mencionara la figura de Vladimiro Montesinos. Entonces tuvo cancha libre. Ese silencio también es cómplice frente a una idea de esa naturaleza, ¿no? Definitivamente que sí. Y no solo ha sucedido en ese caso, también he leído en la prensa en el tema de Sánchez
que hoy se rasga las vestiduras. Sánchez fue, Roberto Sánchez fue el que estuvo con él, ya lo recordé. Ya. Y Sánchez no le dijo nada, a lo mejor porque tenía miedo de que le dijeran, oye, pero tú has prometido también liberar a Pedro Castillo. Exactamente, justo esa asociación iba a ser, ¿no? Promesas electorales para que los electores, por las simpatías que puedan tener entre Montesinos o Castillo, a través de esa preferencia pueden salir beneficiados con los votos, ¿no? Pero además, en el caso de Sánchez, forma parte de este Congreso que también ha emitido leyes que han contribuido y Fue uno contribuyen. de los impulsores de la extensión del reinfo. No hay que olvidarnos de eso. Exactamente, ¿no? Entonces yo no puedo comprender la gran incoherencia que existe de quien apoya con sus votos su bancada para generar leyes que debilitan el sistema de persecución frente a la criminalidad, pretenda ahora como que se olvidó, no sucedió nada y ahora se convierte en el abanderado, el defensor de la injusta detención, entre comillas, de Pedro Castillo, ¿no? Como igual sucede con este otro señor que ustedes han hecho referencia, no me acuerdo su nombre, en relación a Montesinos, ¿no? Entonces, un poco que las postulaciones políticas se están instrumentalizando para obtener, diríamos, prebendas o beneficios personales focalizados a determinadas personas, ¿no? Me informan que tenemos declaraciones ahora sí del señor Nieto Montesinos. Vamos a escuchar. Candidato, ¿qué expectativa tiene de este debate? Venir a intercambiar puntos de vista, presentar nuestras razones, hablar con respeto, pero al mismo tiempo con verdad. ¿Qué le diría a los jóvenes que están aún indecisos de ejercer su voto? Muchos jóvenes se han acercado al partido del gobierno, para nosotros es una gran alegría. Hay un segmento de la juventud que está politizándose y eso es muy bueno porque le está diciendo al país que tenemos futuro. En las encuestas lo vemos muy cerca a César Álvarez y al señor Acuña, ¿el debate lo ayudará a apuntar? En las encuestas se ve que tiene un ligero crecimiento, se muestra optimista al respecto. Las encuestas nos dan motivo de trabajo, hay que seguir trabajando. Un mensaje para aquellos ciudadanos indecisos que en este debate lo van a hacer. Que se informen, que piensen bien su voto, que voten por los mejores. Faltan 3 minutos para el inicio de la tercera ronda, del tercer round del debate, pero antes queríamos preguntarle a la doctora Ledesma por otra propuesta de anoche. A ver, Charly Carrasco, el candidato presidencial, ofreció que los jueces serán elegidos democráticamente. Vamos a escucharlo. Adelante, candidato Carrasco. Las procuradurías públicas a partir del año 2026 y 28 de julio serán autónomas. Quiero aprovechar el momento. Para los peruanos en el extranjero, remesas gratis. Se implementará una sede del Banco de la Nación y se reorganizará las embajadas y consulados. Los jueces serán elegidos democráticamente. Se implementará el juicio por jurados. Se creará la Oficina de Anticorrupción como un organismo constitucionalmente autónomo. Se implementará la responsabilidad civil y embargo de bienes para los alcaldes, gobernadores regionales que incumplan sus funciones. El candidato se llama Charly Carrasco, doctora. ¿Qué opina de esa propuesta? Bueno, primero habrá que preguntarle qué entiende por democracia, ¿no? Democracia puede ser una elección directa, abierta, donde el ciudadano vota y dice él es el juez que quiero, o democracia es también a través de una elección delegada, cerrada por un organismo con un examen técnico que elegirá a quien le corresponda. El tema es que últimamente tenemos una institución llamada Junta Nacional de Justicia que ha perdido credibilidad, legitimidad a partir de las actuaciones que viene realizando y que su intervención muchas veces en la selección y en la permanencia de los jueces deja mucho que decir, ¿no? Y tal vez creo imaginar que este candidato ha querido referirse al momento en que estamos viviendo, en la forma como se eligen o en la forma como se mantiene a los jueces por la Junta Nacional, ¿no? Pero existen estos dos modelos. Ahora, sobre estos dos modelos, ¿qué tendríamos que decir? Se dice que es más democrático la elección abierta porque el ciudadano expresa su satisfacción por uno u otro candidato, pero tiene eso un riesgo porque se politizaría abiertamente la elección, porque el juez tendría que estar, diríamos, ser muy beneplácito con sus electores y sus electores elegirían tal vez no por su preparación Por eso técnica. proclive al populismo. Sí, sino por su carisma, porque nos cae bien, ¿no? Entonces, eso ya tiene ese riesgo. Y en el otro tema, que es la elección burocrática, cerrada por un consejo, por un organismo,
también tiene el riesgo que se pueda también politizar a pesar de ser una elección cerrada, ¿no? Una muestra de ello es lo que tenemos ahora en la Junta Nacional de Justicia y todo ello. Pero sí. Vamos a una pausa y luego continuamos. Ya, con Todavía, perfecto. todavía me dice que todavía hay un Todavía. momento. Ah, pero ya. podemos Ok. ver imágenes desde el interior del debate. Está la señal del jurado todavía, porque me parece que ya están listos los candidatos para empezar y están ocupando sus posiciones. En cualquier momento vamos a O sea que retomar la señal. esta segunda opción también es riesgosa. Sí, sí, sí. Ujú. Pero también quería agregar algo. Me ha gustado escuchar que la posibilidad de instalar jurados. Ujú. Y me gusta esa idea porque yo también creo. Yo creo que la justicia en nuestro país tiene que ser complementada con la intervención de jurados. Es el Por los, sistema anglosajón, ¿no? sí, por los Ujú. ciudadanos, para determinados delitos. Todos los delitos vinculados con la corrupción Ajá. tienen que formarse. Eso es un salto, eso es una propuesta, ¿no? Que el sistema de justicia sea complementado con la intervención de jurados para delitos Ujú. vinculados con la corrupción y que no solo esté sometido a la intervención del Ministerio Público o de los jueces, sino que la población civil en un sorteo, bueno, ya se puede definir cómo, tenga una voz en pronunciarse en ese tipo de delitos. Ujú. Bienvenidos los jurados. Interesante. Sí. Bueno, Vamos a ujú. una breve pausa y regresamos. El Perú no es un campo de batalla o botín. No es de derecha contra izquierda. No es de ricos contra pobres. Durante muchos años nos han querido enfrentar, rompernos. Soy Alfonso López Chau y quiero ser presidente para cuidar y respetar a la querida y encantada nación peruana, porque el Perú es la casa de todas y todos los peruanos. Y la casa se cuida. Ahora es la hora de unir al Perú. Ahora, nación, ahora. Bueno, estamos de regreso esperando el momento en que se inicie este debate, esta tercera fecha del debate de las 6 fechas que están programadas. ¿Qué le parece la forma como se están llevando a cabo los debates, los tiempos que tienen los candidatos? Bueno, hay más de 30 candidatos y han tenido que hacer 6 fechas para eso, pero además no se permite mucho la exposición porque los tiempos son muy acotados. Ya, dos cosas. El formato, como se dice, los tiempos son muy acotados. Hubiera sido ideal por lo menos 5 minutos donde existiera un debate realmente entre una posición y otra posición. El formato no lo permite, pero el candidato también debe mandar ideas concretas, así la técnica del elevator, donde uno en 3 minutos tiene que vender la idea y convencer. El ¿no? elevator pitch. Exactamente, Claro. el elevator pitch me parece excelente si es que los candidatos lo puedan señalar ahí. Pero además también he visto una gran orfandad en trabajar las causas que generan, por ejemplo, seguridad. Hasta ahora, como ya Todo hemos es dicho, punitivo, ¿no? todo es punitivo, Mm. es un shock de quién ofrece mayor punición frente a la delincuencia, ¿no? Entonces, y en el tema de corrupción, también hay un gran ausente, no sé si ahora lo irán a tocar, pero aprovecharé para dejarle en planteamiento a los ciudadanos, ¿no? O sea, todos quieren sancionar, liquidar al corrupto, claro, pero el corrupto existe en función que existe un corruptor. ¿Quién es el que entrega el dinero y todo? Que mayormente son intereses privados que negocian con intereses públicos para lograr estos temas de prebenda, ¿no? Ujú. Entonces, en la lógica, nadie visibiliza al corruptor. Todos van a atacar al Al que corrupto, recibe, al que la recibe. coima. Ujú. Entonces, la historia hay que contarla completa,